hambre todavía, pero tenía que irme. Bueno, pero me hubiera quedado hasta que ya no hubiera más, ¿verdad? Gracias, hermano. Dios les premie por eso. Yo quiero, hermano, que somos poquitos, pero qué bueno, qué bien nos la pasamos, Dice que yo quiero dejarle en su corazón esto, inquiriendo un poquito en un tema para nuestra vida. De pronto me encontré con esto, y conforme lo iba desarrollando mis notas, dije, esto está especial. Creo, hermano, que el poder entender si estamos caminando en el espíritu o estamos caminando en la carne. Póngase de pie, Romanos capítulo 8, verso 5, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas, dice, de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, ponen la mente en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque si vivís conforme a la carne, dice el verso 13, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque en el hombre interior, verso 22, me deleito con la ley de Dios. Padre, gracias. Gracias eternas, bendícenos con tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra es refrigerio. Tu palabra es salud, tu palabra es bendición. Padre, bendícenos con ella también. Mente, alma, cuerpo, espíritu, corazón sean sanados, transformados, renovados, regenerados, bendecidos y santificados por tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, por Jesús. Gracias por tu espíritu. Amén y amén. Siéntese, hermano. Le decía que si nosotros logramos entender esto, va a ser para nosotros como, yo pensaba, como una catapulta. ¿Sabe lo que es una catapulta, verdad? Va a ser como un aventón hacia adelante bastante rico, bastante fuerte. Y mi deseo, mi oración a Dios es que podamos entender esta verdad, porque esta verdad nos va a permitir no solamente escudriñarnos nosotros, sino tener sumo cuidado en nuestro caminar, en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros anhelos, mientras estamos en esta tierra. Creo que en veces se ha malinterpretado cuando se habla de que soy espiritual, porque muchos quizá han malentendido el evangelio creyendo que ser espiritual es ir a la iglesia. Es parte definitivamente, pero en realidad no es lo primordial, es parte si se aprovecha bien el tiempo en la congregación, en los cultos. Pero algunos quizá se consideran espirituales porque ya no toman, ya no fuman, ya no dicen malas palabras, ya no hacen drogas, etcétera. Pero el ser espiritual va mucho más allá que eso. Otros quizá catalogan el ser espiritual porque hablan lenguas, porque tienen visiones, porque tienen visitaciones de parte de Dios.
quizá porque hacen milagros, echan fuera demonios, y es parte también definitivamente, pero no es la esencia del Evangelio. Cuando Pablo describe el hombre espiritual y el hombre carnal, pues Pablo se refiere directamente a los que hemos nacido en Cristo y los que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Pero el punto que yo quiero tratar con ustedes es que se puede haber tenido incluso un encuentro personal con Jesús y seguir caminando en la carne. Y para nosotros poder escudriñarnos en cuanto a nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras prioridades, etcétera, tendríamos nosotros que entender que el hombre espiritual se inclina a las cosas del Espíritu, comenzando por los frutos del Espíritu. Porque un hombre espiritual es aquel que está produciendo los frutos del Espíritu. Mientras que un hombre carnal es aquel que, aunque quiera producir los frutos del Espíritu, no puede porque no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. El peligro existe cuando después de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, se siguen produciendo los frutos de la carne. Y ahí es, hermano, donde nosotros tenemos que hacer un alto y poder darnos cuenta que el hombre espiritual y el hombre carnal se distingue por los frutos. Si el hombre anda en la carne, pues es obvio que va a producir los frutos de la carne. Y si el hombre anda en el espíritu, pues es obvio que va a producir los frutos del espíritu. Y ahí podríamos nosotros, hermano, terminar y despedirnos y ya entender que el espiritual produce los frutos del espíritu, mientras que el carnal produce los frutos de la carne. Pablo dice en el verso 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Debo recordarle que cuando Pablo habla de la mente, está hablando del alma, porque el alma es donde tenemos nosotros el problema. También hay en el espíritu, pero el alma es donde nosotros tenemos el grande problema. ¿Por qué? Porque en el alma habitan los pensamientos, los sentimientos, los afectos, las emociones. Y ya con esto tendríamos nosotros que entender que nosotros no fuimos llamados de parte de Dios para vivir de las emociones, porque entonces viviríamos nosotros almáticos. Tendríamos nosotros que, el llamado que Dios nos hace es a vivir por el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, dice, andad por el Espíritu. Y si habéis resucitado con Cristo, dice otro pasaje, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, a la luz de este verso, entendemos entonces que el espiritual, el que está caminando, porque el título que le puse a esto es caminando en el espíritu o caminando en la carne. Entendemos entonces que el que anda en el espíritu se deleita en las cosas del espíritu. Pero si alguien piensa que las cosas del espíritu, hermano, es orar, es leer, es ayunar, es hacer vigilias, es danzar, es cantar, es predicar, es hacer milagros, es tener visiones, todo eso es parte, definitivamente es parte, pero no es la esencia del hombre espiritual. La esencia del hombre espiritual, repito e insisto, es producir los frutos del Espíritu. Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aquí prácticamente está hablando de una imagen. Está hablando de la imagen de Cristo. Entonces tenemos que entender que
el que está caminando en el Espíritu es aquel que está produciendo los frutos del Espíritu, comenzando por el amor. El amor que todo lo cree, que todo lo espera. El amor que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente. Entonces está hablando de una conducta, está hablando de una norma de vida. Mientras que el carnal, el que pone la mente en las cosas de la carne, o el que su alma está inclinada a las cosas de la carne, se deleita en las cosas de la carne. Este verso lo separa totalmente. Y Gálatas 5:19 dice que ahora bien las obras de la carne son evidentes. Y fíjese que cuando dice que son evidentes, usted puede darse cuenta cuando alguien anda carnal. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza. Impureza quiere decir dos personalidades, porque pureza, si el oro es puro, le sacan la escoria, queda puro. Si mientras el oro es impuro, pues tiene dos elementos, que es el oro y la escoria. Entonces se está hablando de la impureza, tiene que ver con dos personalidades. O sea, no se es genuino, ese es, en un lugar se es una cosa y en otro lugar se es otra cosa. Eso tiene que ver con la impureza, porque Dios nos llama a ser iguales siempre los mismos en todo lugar. Eso es pureza de fe, como dice Pablo a Timoteo. Tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con la impureza, y la inmoralidad no está directamente relacionada con lo que tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con principios morales, que probablemente el otro viernes, si Dios nos presta la vida, hablaremos un poco de cuáles son los principios de la moral que rigen al cristiano. La inmoralidad es una norma de conducta, es una norma de vida que abarca incluso lo que tiene que ver con sexo y cuantas cosas. La impureza, que tiene que ver con dos personalidades, dos vidas. La sensualidad, hermano, la idolatría, que cuando se habla de idolatría se piensa directamente con la Santa María, la Virgen, San Mateo, San Martín de Porres, pero la idolatría tiene que ver muchas veces con todo aquello que adoramos más que a Dios. Eso tendría que ver con los hijos, eso tendría que ver con tu auto, eso tendría que ver con tu imagen, eso tendría que ver con tu apariencia, eso tendría que ver, hermano, con la egolatría, eso es el culto a ti mismo. O sea, ahí nos metemos en una lista interminable, hermano, de lo que es la idolatría. Tendría que ver con la idolatría incluso a la denominación, a la cobertura, al pastor, etcétera, etcétera. La idolatría, la hechicería, que tendría que ver, porque alguien dice, pues yo no practico idolatría, y en perdón, yo no practico hechicería, porque ya no voy a que me lean las cartas, nada que ver con chilca, con huevos duros, con sacrificio de animales, ya no tengo que ver nada con la bola de cristal o que me lean la mano, no, pero es que hechicería es manipulación. Recuérdense que a Jezabel la llaman hechicera, que es manipuladora. Ella manipulaba el reino, manipulaba al esposo, manipulaba las leyes, hermano, en Israel. Entonces la hechicería es manipulación, cuando se busca la forma de que una persona haga lo que uno quiere, con mucha sutileza, es poder trastocar sus 5 sentidos para que actúe de acuerdo a como nosotros queremos. Eso es manipulación. Dentro de las obras de la carne también están las enemistades, que es todo lo contrario de amistades, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, este verso prácticamente nos hace ver que el hombre espiritual camina de acuerdo a los frutos del Espíritu.
Y que el hombre carnal, el que anda conforme a la carne, pues manifiesta las obras de la carne, los cuales son evidentes. Por eso le decía que si usted quiere saber si alguien anda en la carne, solamente mírele su forma de hablar, mírele sus acciones y sus reacciones, mírele cuáles son sus prioridades, cuáles son sus proyectos. Fíjese si es amigable o es peleonera o peleonero, si le gusta tener amistades o enemistades, o si crea las enemistades. Celos, que tiene que ver con el celo cuando alguien tiene algo y esta persona no lo tiene, no necesariamente celos entre la pareja, aunque también es parte. Enojos, si alguien se enoja fácilmente, hermano, por cualquier cosita, anda en la carne, hermano. Disensiones es que causa divisiones, sectarismos, causa separaciones, etcétera. Entonces, caminando en el espíritu, caminando en la carne, por ejemplo, mire, vamos a continuar con esto. Romanos 8:6, el siguiente verso dice, porque la mente puesta en la carne, oiga lo que le voy a decir, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Eso quiere decir que cuando usted tiene una vida diaria, diga conmigo diaria, y usted anda en el espíritu, usted lo va a manifestar con los frutos del espíritu. Vuelvo a retomar uno de los frutos del espíritu, que es el amor, que todo lo espera, que todo lo cree, el amor que no tiene envidia, el amor que no busca lo suyo, que no es arrogante, que no se porta indecorosamente. Por ejemplo, el gozo, usted va a ver una persona que aunque tenga batallas, luchas y cuanta cosa, el gozo está ahí de tal manera que es muy difícil que usted vea a esa persona triste, porque su gozo lo producen las cosas del espíritu. Comenzando es hijo de Dios o hija de Dios, tiene promesas de parte de Dios, Dios usa a la persona, además el gozo, incluso en los momentos complicados, como cuando azotaron a los apóstoles por causa del evangelio y salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por el evangelio. Eso tiene que ver con que el gozo no lo quitan ni las humillaciones, ni los desprecios, ni los problemas, ni las luchas, ni las batallas, ni la escasez, ni la enfermedad, porque el gozo lo produce la esperanza y la promesa de que Dios puede sanar. O sea, no hay nada que le quite el gozo. Como dice una canción de Daddy Yankee, dice, este gozo el mundo no me lo dio, por eso no me lo puede quitar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, paz. Alguien que anda en el espíritu es una persona pacífica. Es una persona que por más que le busquen bronca, es una persona pacífica. Su naturaleza es pacífica. Usted sabe que al Señor Jesús quisieron sacarlo de sus casillas con todo lo que le hicieron. El diablo quiso del Getsemaní al Calvario, porque mucho antes, durante sus 3 años y medio de ministerio, pero él era un hombre pacífico. Su naturaleza era pacífica. La naturaleza de la oveja es que es pacífica, hermano. Le gusta la paz. Yo tengo esa famosa frase, es mía, me la he hecho célebre yo, pues, ¿verdad? Yo pago por la paz. Si alguien me roba, no le voy a cobrar porque prefiero perder con tal de tener mi paz y no perder mi paz, aunque pierda lo demás, ¿verdad? Eso lo dijo el Señor Jesús, si alguien te quita pues la túnica, pues dale también lo demás que tenga, ¿verdad? La paciencia. Yo creo que la paciencia es una de las áreas más arraigadas en el cristiano, pero que algunos disfrutamos de tener esa paciencia, no siempre, pero disfrutamos de esa paciencia, o sea, sabemos esperar
con paciencia, aún en medio de las tribulaciones. Porque andar en el Espíritu, hermano, no es hacer milagros, no es profetizar, no es predicar, no es cantar, no es gritar, sino andar en el Espíritu es un carácter, es una imagen, pues, ¿verdad? Bondad, la bondad de Dios, hermano, es dadivosa, es dadora, es siempre buscando lo bueno para los demás, sin ponerle una traba, sin ponerle un obstáculo, sin meterle el pie para que caiga, sino siempre buscando lo bueno para los demás. Por ejemplo, si volvemos al amor, no se porta indecorosamente, es aquella que no habla de lo malo que ve en la persona, sino se inclina siempre a hablar de lo bueno, porque imagínese, si el Señor siempre mirara lo malo, ninguno estaría de pie. Él siempre ve lo bueno, de tal manera que cuando nos alcanza, nos salva. Él tenía puesta su mirada en todo lo bueno que iba a hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros. Y Él, hermano, nos ve, según Efesios, sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que dice Efesios. Entonces nos damos cuenta que andar en la carne, hermano, no es solamente orar, ayunar, vigilar, cantar, predicar, danzar. No. Andar en el Espíritu, hermano, es mostrar los frutos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu no es aquella que habla lenguas, y claro, esa es la llenura del Espíritu. Pero el problema no es llenarse del Espíritu, el problema es mantenerse lleno del Espíritu. Y para mantenerse lleno del Espíritu, hermano, no basta con la oración, sino tiene que ser una dedicación diaria a caminar en el Espíritu. Fidelidad, por ejemplo, la fidelidad, hermano, es parte de el trono de Dios, está sentado en la misericordia, la verdad y la fidelidad. ¿Cuándo va a caer? Pues una persona fiel. Nunca, porque es fiel. Habla de la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con carácter. Una persona que anda en el Espíritu es una persona mansa. Tú puedes hacerle lo que tú quieras y no va a responder. No se va a vengar. Es una persona mansa por naturaleza, aun cuando la van a matar, como el cordero mudo que fue al matadero. Es un cordero manso totalmente, con todo lo que le hacían. Escupitajos, humillaciones, desprecios, lo desnudaron, le dieron de golpes. Y él se mantuvo manso, hermano. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no es como le comenté de aquel hermano que cargaba la Biblia así, hermano, porque él era humilde y manso. No, la mansedumbre es una conducta. Te hagan lo que te hagan, hermano. Tú no vas a responder con palabras para atacar. Una persona que anda en la carne, tú le dices algo, hermano, y en vez de recibirlo y poder procesarlo y ver si en realidad tiene culpa, lo que hace pronto es atacar. Es atacar. ¿Por qué? Porque anda en la carne. En vez de producir una amistad, produce un enemigo. Dominio propio. Dominio propio es aquello, hermano, cuando tú cuentas hasta 10 antes de poder reaccionar, porque en vez de las reacciones son más fuertes, hermano. Dominio propio es tener control de ti mismo. O sea, nada te saca de lo que tú eres, porque tienes una identidad formada. Sabes lo que tú eres, sabes lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque conoces tu identidad. Ahora, los deleite, el hombre carnal pone su delicia en las cosas de la carne, inmoralidades, normas de conducta, impurezas, es uno aquí y otro acá. Yo le comentaba, hermano, el culto pasado, le decía, nosotros no podemos ser uno con las personas cuando las tenemos de frente y otros cuando están a nuestras espaldas. No, Jesús no es así, hermano. Si yo le pregunto a usted si usted se quiere parecer a Jesús, usted me va a decir que sí. Porque yo sé, hermano, yo quiero parecerme a Jesús. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que ser genuino siempre.
Te tengo que hablar, ser verdadero, hermano, no, porque lo contrario, hermano, es ser hipócrita, es ser dos caras, y eso es andar en la carne, en la carne. Usted escucha de que alguien habló de usted, y, andaba carnal, hombre, ¿verdad? Andaba carnal, hombre, a lo mejor por eso habló de mí, andaba carnal, pues, ¿ves? El problema no es que de vez en cuando la lengua se nos vaya, el problema es que se haga una costumbre, es andar en la carne. Por ejemplo, la idolatría, la manipulación, que es la hechicería, las enemistades. Pero nadie puede evitar tener enemigos, nadie, hermano. Pero sí podemos evitar ser nosotros, producirlos nosotros. ¿Tenía enemigos Jesús? Cantidad. ¿Tenía enemigos Pablo? Cantidad. Elías tenía. Todos, hermano. Pero el problema no es que nosotros los produzcamos, que nosotros los hagamos a nuestros enemigos. Los enemigos llegan gratis, hermano. Pleitos. ¿Te gusta estar en pleitos? Hermano, es andar carnal. Los celos, los enojos, las rivalidades. Rivalidades es saber quién gana. Yo tengo que ganar. Es una rivalidad. Yo voy a ganar, no importa cómo tenga que ganar. Y acuérdense que hablamos de la sabiduría terrena, animal, diabólica. Muchas veces cuando hay una discusión, usted dice, no, tranquilo, señor. No, que vamos a hablar. No, ¿para qué? No hablemos, hombre. No se puede hablar. Cuando la ira del hombre no obra la justicia divina, cuando la ira del hombre no tiene en su corazón, hermano, los principios divinos, es imposible. Entonces es mejor evitar la discusión, porque tú estás espiritual y la otra persona está carnal. ¿Cómo se va a poder? Pues que es imposible. ¿Por qué? Porque son dos mentalidades totalmente opuestas. Envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, etcétera, etcétera. Y en el verso 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Oiga lo que dice, verso 7, ya que la mente puesta en la carne, oiga lo que dice, es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, cuando el creyente anda en la carne, hermano, es enemiga de todas las cosas que vienen de Dios. Tú le puedes, hermano, dar una palabra, si tú quieres. Puedes darle una palabra que viene de Dios. Y como anda en la carne, dice, no, eso no es de Dios. En vez de meditarlo, en vez de procesarlo, en vez de, a lo mejor es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es enemiga. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero oiga lo que dice Gálatas, porque el deseo de la carne es contra, o sea, es enemiga del Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen. Por eso es que un carnal con un espiritual no pueden caminar juntos. Dos espirituales, hermano, como pescaditos en el agua. Pero un carnal y un espiritual no pueden caminar juntos. Porque por más que el espiritual quiera, hermano, caminar y hacer las paces, el otro es carnal porque es peleonero. Eso es lo que Abraham entendió y dijo, no, va a ser difícil caminar con Lot de la mano. La única manera de que no nos dañemos, dice, es de que él vaya a la derecha y yo voy para la izquierda. Y si él va para la izquierda, yo voy para la derecha. No dejamos de ser hermanos, pero como él anda carnal, yo ando espiritual, no podemos caminar juntos. Entonces nos saludamos, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, pero no podemos caminar juntos. Es imposible porque se oponen. El espiritual se opone al carnal y el carnal se opone al espiritual.
No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo, porque es un jaloneo, hermano, un jaloneo. Y aquí dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, es enemigo de las cosas del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puede ser lo que deseas. A la carne. Este verso es claro, no le gustan las cosas del espíritu, porque no le agradan las cosas del espíritu. El que anda en la carne no le gusta producir los frutos del espíritu, porque para él son necedad producir. Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser manso? ¿Yo por qué me tengo que dejar? ¿Y yo por qué tengo que esperar? ¿Y yo por qué tengo que tolerar? Y si habló mal de mí, ¿por qué yo tengo que hablar bien de él? Pues ahí es cuando anda carnal. Cuando anda espiritual dice, no habló mal de mí, pero a cualquiera se le va la lengua. No le gustó mi vestido, pero bueno, a lo mejor verdaderamente sí no me queda bien mi vestido, ¿verdad? O sea, el espiritual siempre tiende a lo positivo. El carnal siempre tiende a lo negativo. De hecho, la fe es positiva. El carnal no le gusta producir los frutos del espíritu. ¿Y por qué voy a ser manso? ¿Y por qué yo voy a ser bondadoso? Pues, ¿por qué? Porque yo le voy a buscar el bien si nomás me busca el mal. Y dice, pues si me busca el mal, pues yo también le voy a pagar con la misma moneda, porque en vez se vuelven hasta bíblicos, porque dicen, la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Y se vuelven bíblicos. Y dicen, no, yo voy a pagar igual, porque, ¿cómo pues? Yo tengo dignidad. Yo tengo dignidad, ¿y cómo me voy a dejar que me pisoteen? ¿Por qué me voy a poner de alfombra? Si a Jesús le pasaron el tráiler encima, ¿y acaso dijo algo? Imagínese, ese ladrón todavía lo salvó al ladrón, hermano. Y le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué se merecía ese? Se fuera al lago de fuego, hombre. Pero el Señor lo salva. Entonces, cuando nosotros andamos espirituales y alguien nos hace algo, ¿cómo reaccionamos? Depende si andamos espirituales o andamos carnales. Así vamos a reaccionar. Nos llaman la atención por algo, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a decir, bueno, sí, tienes razón, gracias por haberme... O vamos a contraatacar. Todo depende cómo andemos. Aquí dice, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen. A la carne no le gustan las cosas del espíritu, no le agradan las cosas del espíritu. No le agradan, le dice, hey, hay que ayunar. No, ayunar. Pues yo estoy bien, ¿por qué voy a ayunar? Es que si ayuna no porque uno esté mal, se ayuna porque a uno le gusta, ¿verdad? Le gusta, hermano. Orar, pero ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Es que uno ora porque le gusta, no porque uno vaya a ser más espiritual. Porque la espiritualidad no la da la oración, la espiritualidad la da la obediencia. La oración te pone sensible, como el ayuno te pone sensible. Viene Isaías, unos ayunaban para pelear, imagínense. Para pelear, hermano. O para competir, hermano. Cuando el creyente, porque mire, si al espiritual le gustan las cosas del espíritu y al carnal no le gustan las cosas del espíritu, cuando el creyente el mensaje le hace sentir mal, hermano, es porque cuando le hace sentir mal a su carne, es porque anda espiritual. Porque al mismo tiempo le hace sentir bien en su espíritu. Al que anda, hermano, en la carne, muchas veces, el mensaje puede salir, cuando habla el Padre, habla como estruendo de muchas aguas, o sea, nos ciñe, nos confronta. Habla el Espíritu, nos consuela, nos abraza. Habla el Hijo, nos enamora, hermano.
nos enamora, nos chulea, hermano. Pero el mensaje, como venga, viene con el sello de bendición. Y aunque el mensaje sea fuerte, cuando el hombre anda espiritual, dice, híjole, ahora sí, cabal me diste, ¿sí? Como dicen en Guatemala, cabal para mí, ¿verdad? Pero cuando el hombre anda carnal, dice, no, está tirando pedradas. De seguro le contaron, le dijeron, porque el espiritual tiene el carácter de recibir aquello que sabe que hizo mal. El carnal no. El carnal va a contraatacar. Cuando el creyente, hermano, el mensaje le hace sentir mal, hermano, y se molesta y se enoja, es porque anda carnal. Cuando el mensaje le hace sentir mal a su carne, pero en su espíritu dice, no, la verdad que sí tiene razón el chaparro ese. Dice, no, la verdad que sí. Uno es el chaparro del Señor. Es porque anda espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo nunca, grabes esto, nunca va a buscar agradar a tu carne. Nunca. Al contrario, va a buscar la manera de hacer sentir mal a tu carne. Él no está buscando, hermano, hacer sentir bien a tu carne. Él busca la manera de hacer sentir mal a tu carne. Y cuando el mensaje sea una profecía, sea una visión, sea un sueño, sea una predicación, hace sentir mal a tu carne y tú, hermano, como que quieres enojarte, debes de saber que andas carnal. Pero si andas espiritual, va a decir, ¡ala, qué fuerte estuvo esa verdad! Como cuando le dijo el Señor a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Pedro, a pesar de que Pedro era de pocas pulgas, hermano, le dijo, no, Señor, ¿y a quién iremos, pues? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, mire, hasta para escuchar el mensaje hay que estar espiritual. Porque el espíritu no va a buscar, hermano, hacerte sentir bien. A menos que andes espiritual, va a decir, sí, Señor, la verdad que tienes tu razón, Señor. Porque siempre, usted sabe que la palabra es como una espada de dos filos, corta el alma y el espíritu, hermano, y penetra los tuétanos y se mete en lo profundo y saca a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tú dices, tú sí lo sabes todo, Señor. Pero el que anda carnal escucha el mensaje, hermano, o le dan una profecía. Fíjese, hermano, que le voy a dar esta palabra, pero híjole, esta palabra probablemente no le guste. Dígamela, hermano. Fíjese que soñé esto y aquello y lo otro, y mire, y le pregunté al Señor, y el Señor me dijo esto. Entonces, como usted anda espiritual, se queda pensando y dice, Señor, a lo mejor por esto me lo estás diciendo, ¿verdad? Pero si usted anda carnal y se cree espiritual, va a sentir como que lo están atacando, hermano. Lo están atacando y lejos, en vez de doblegarse, se va a rebelar. Porque la carne con las cosas del espíritu no se llevan de las manos. Mire, yo tuve la bendición, no suerte, aunque suerte es predestinación, quizá fue suerte, estaba predestinado así. De cuando el Señor me sacó de la iglesia donde comencé a ir, tuve 6 meses, a los 6 meses me llevó, hermano, a Elim. Elim se convirtió en llamada final, fueron las únicas 2 iglesias, hermano, que yo estuve. Tuve la bendición de Dios que me llevó a un lugar, hermano, en donde la palabra, la presencia era rica, hermano, era rica. Y Dios, hermano, era directo, hablaba, usaba a mi pastor de una manera rica, hermano. Pero me di cuenta, hermano, y hasta el día de hoy he entendido que cuando tú quieres caminar en el Espíritu, Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tu carne se sienta bien, sino te va a llevar a un lugar donde la hagan sentir mal. Porque la carne no se siente bien con las cosas del Espíritu. La carne se siente bien con las cosas de la carne.
Y Dios no te va a llevar a un lugar donde tu carne se sienta bien, sino donde tu carne se sienta mal, pero tu espíritu se sienta bien. Porque la carne, repito, nunca se va a sentir bien, hermano, en las cosas del espíritu. Al carnal no le gusta que le digan la verdad, sino que lo apacienten con la mentira. Imagina que alguien llega y le diga, hermana, ¿sabe qué? Quiero darle este consejo, ¿verdad? Usted está pasadita de libras. Cuídese, hombre, cuídese. En vez de decir, verse en el espejo y decir, no, pues sí, la verdad que sí, gracias, hermana, gracias. Lo va a recibir como un ataque. Yo recuerdo mi jefe allá en San Diego. Hermano, una vez estaba batallándole con un pantalón. Batallándole, digo, hey, Julian, le digo, no te queda. No te queda. ¿Por qué quieres batallarle con un 28 cuando eres 38? Yo soy 34 y mira, tú estás más llenito que yo. Tú eres como 36 o 38. No, pastor, yo soy 28. ¿Qué cinturita de Barbie o qué? Hermano, al carnal no le gusta que le digan la verdad. Al espiritual sí. Al espiritual la verdad, hermano, lo bendice. Porque al carnal le gusta que lo pacienten con la mentira. El que anda espiritual, hasta una llamada de atención, hermano, una exhortación, hermano, muchas veces cuando alguien te exhorta, cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te regaña, probablemente no tenga la sabiduría para decirlo, pero fue una exhortación para bien. Pues imagínate, vas manejando a 90 en un freeway de 65, ¡ey! Tal vez no tiene la sabiduría para decir, hermano, tenga cuidado, mire, se puede. Yo he visto accidentes fuertes, pero te va a decir, hey, te vas a matar y vas a matar gente, hombre. Tal vez no, pero te está diciendo una verdad. ¿Por qué? Por tu bien. Porque un hermano al que anda espiritual, los regaños le caen ricos, hermano, ricos. Como vuelvo a retomar el ejemplo de Pedro. ¿Queréis iros vosotros también? No, le digo, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si no pueden agradar a Dios es porque prefieren agradar su carne. ¿Cómo? ¿Cómo se agrada la carne? Se lo acabo de decir. El carnal no va a decir, ¿y yo por qué tengo que ser tolerante? ¿Y yo por qué me tengo que aguantar? Bueno, ¿y yo por qué tengo que perdonar? Si ya me la hizo más de 10 veces lo mismo, ¿y por qué tengo que perdonar? Pues que la Biblia dice que son 70 veces 7, 490 veces, imagínate. El carnal dice, no, a mí nomás me la hacen una o dos cuando mucho. Y ahí se acabó la cosa. Ya me la hizo 1, 2 veces y cortamos, como dicen los americanos, cold turkey. That's it. En seco, en frío y cortamos. ¿Yo por qué tengo que ser pacífico? ¿Y por qué yo tengo que ser paciente si ya aguanté un montón? ¿Y por qué yo tengo que buscarle el bien si nomás me buscan el mal? La Biblia dice claramente, no paguéis mal por mal. La Biblia dice, mi hermano, o sea, entendamos, amado pueblo, que andar en el espíritu no es andar temblando. Eso no. Yo he visto gente temblar, hermano, y al rato están temblando de coraje. Hermano. No, yo estoy hablando de que el espiritual, hermano, es manso, es manejable, es dócil. El manso es dócil, hermano. Ya le puse de ejemplo, no, nadie lo va a tomar mal, pero estando allá en Atoyac de Álvarez, hermano, allá en Acapulco, en Guerrero, a la par de la iglesia donde me invitaba el pastor Josué, perdónenme que use nombres, había un rastro, un matadero, y pasaban enfrente de la iglesia los camiones llenos, hermano, en veces eran chivos, en veces eran
cerdos, en veces eran ovejas, becerros, pero cuando pasaba, hermano, el camión lleno de cerdos, era una gritadera, hermano. Porque al cerdo que usted le haga así, grita. Y la oveja, hermano, bajaba. Una tras. ¿A dónde iban? Al matadero. Al matadero, hermano. Y yo dije, qué interesante es esto, porque a la oveja la pueden llevar a la muerte si usted quiere. Y no se va a rebelar. En su inocencia, la oveja desconoce que va a ir a la muerte, imagínense. Entonces, el andar espiritual, hermano, no tiene que ver nada con los dones, no tiene que ver nada con predicar, con cantar, con gritar, con danzar, con ver ángeles y suben y bajan. No, hombre, Jacob andaba carnal, hermano, venía huyendo y tiene un encuentro personal, tuvo una experiencia. De ahí para adelante cambió, hermano. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo entonces? Si no pueden agradar a Dios, entonces prefieren agradar su carne. ¿Cómo se agrada la carne? ¿Y yo por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué Dios, hermano? Mire, pensaba hoy, ¿por qué Dios permite muchas veces esta clase de enseñanzas? ¿Por qué? Porque quiere que entendamos en realidad qué es andar en el Espíritu. Que entendamos qué es andar en la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando lo que nos pide es un cambio de hombre. El verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Oiga esto, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que el espiritual produce vida, produce vida. Entre más muere a sí mismo, entre más muere a la carne, produce más vida. El caso lo tenemos con Eliseo. Muerto, resucita un muerto. Cuando sus huesos lo tocan, resucita. Jesús, para producir vida, tuvo que morir. Si nosotros queremos producir vida en otros, tenemos que morir, porque el espiritual produce vida, el carnal produce muerte. Y esto es interesante. Si nos inclinamos a producir los frutos del Espíritu, al transmitir vida, porque eso Pablo decía, yo cada día muero. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros producimos los frutos del Espíritu, todo florece, todo reverdece, todo crece, todo aumenta, hermano, todo se multiplica. Andamos caminando en el Espíritu. Pensemos en el matrimonio. Si el matrimonio vive conforme al Espíritu, va a ser un matrimonio pacífico, un hogar tranquilo, un hogar, hermano, que no va a señalar lo malo, va a señalar lo bueno. Va a ser un hogar que está, hermano, produciendo vida uno a otro y por ende a los hijos. Y al que entre a esa casa le va a producir vida, hermano, y se va a ir bendecido. El que anda carnal, imagina alguien lo llega a visitar y vamos a darle rienda suelta a la lengua, está produciendo muerte. Porque está produciendo, hermano, enemistades, celos, pleitos, contiendas, sectarismos, o sea, está dividiendo, entonces está produciendo muerte. Porque y mire, hermano, si en realidad la espiritualidad no la diera la corbata, yo me pondría 5, hermano. 5 corbatas cada culto. Pero no es eso, hermano, es una norma de conducta, es la vida del Señor Jesús. Cuando producimos los frutos del Espíritu, imagínense, como dice Gálatas, los frutos del Espíritu, el amor, que todo lo espera, que todo lo cree, el amor que no busca lo suyo, o sea, busca lo de la persona. Yo le comentaba de esta pareja, creo que le comenté a esta pareja que me pidió consejo allá en el retiro, y yo les decía, si tú llegas al matrimonio esperando que la otra o que el otro te haga feliz, te equivocaste. Porque tú no debes llegar esperando, sino debes llegar con la mentalidad de que tú tienes que hacer feliz a la persona.
Imagínense, si el esposo llega con la mentalidad, yo voy a ser feliz a esta changa, digo, no changa, ¿verdad? Y voy a ser feliz a esta vieja, como dicen los mexicanos, changa dicen en Argentina. Yo voy a ser feliz. Entonces tú vas a dar todo lo que sea con tal de que esa persona esté bien. Y si la mentalidad del esposo, la mentalidad de la esposa es así, yo voy a ser feliz a este hombre. Lo voy a atender, lo voy a respetar, hermano, olvídese. ¿Cuándo pues va a morir ese matrimonio? ¿Cuándo va a morir el matrimonio? ¿Cómo va a morir, hermano, si los dos están viviendo en el espíritu? Si están viviendo en la carne. Puros pleitos, puros celos, puras contiendas, del amor nada, hermano, no lo esperan, nada soportan. Hermanos, va a tronar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque se está viviendo en la carne, hermano. Imagínense, por ejemplo, hablo de los matrimonios, pero si hablamos de las finanzas, hermano, porque cuando se anda en el espíritu, las finanzas se saben administrar, o sea, no se derrocha lo que entra, se disfruta, hermano, porque recuérdese que el desperdicio no le agrada a Dios, por eso dijo, recoja lo que sobró. Al Señor no le gusta el desperdicio. Hay gente que no tiene, hermano, no porque no gane, sino tiene porque desperdicia. Los dones van a producir vida en vez de muerte, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se da una palabra, póngale que la palabra sea fuerte, pero siempre se va a buscar ver lo que la persona vale. Cada vez que el Señor le enviaba un profeta a Israel, primero le hacía ver la hermosura, para que no fuera a rajatabla, hermano. Primero le mostraba la hermosura de Israel. ¿Por qué? Porque todo produce cuando se camina en el espíritu, el respaldo de Dios, la revelación de Dios, la presencia, la autoridad, la unción, la gracia. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Porque hay gente que, hermano, es tan fácil para caer mal. No es porque es que tiene sangre pesada, dicen, ¿verdad? Su sangre es muy pesada. ¿Será que la sangre de uno pesa más que la otra? ¿De dónde sacan? Es que hay gente que es fácil para caer mal. Hay gente que es fácil para caer bien. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, hermano, hace que la persona caiga bien. Y sin gracia, o sea, es desgraciado, desgraciada, quiere decir que no tiene gracia. O sea, no tiene gracia y por eso es tan fácil que caiga mal. ¿Por qué? ¿Por qué cree? A ver, yo le pregunto a usted después de haber escuchado lo que escuchó, ¿por qué hay gente que es fácil de caer mal? ¿Por qué anda carnal, hombre? Es gente peleonera, es gente contenciosa, hermano, es gente envidiosa, es gente, hermano, que no soporta ni en veces que le digan una verdad. Hermano, es gente que es fácil que caiga mal, hermano. Imagínense, Jesús crecía en gracia y en sabiduría. El carácter, por ejemplo. Hay gente, hermano, mire, tiene un carácter, pero tan especial. Mire, yo trabajo con un venezolano que me echa la mano en veces. Mire, ese hombre tiene una manera de trabajar. Hermano, sabe de todo. Si no lo sabe, se lo inventa o le busca, hermano. Pero es tan tranquilo, hermano, tan tranquilo para trabajar. Trabaja rápido, trabaja bien, hermano. Yo creo que le pago lo justo, hermano, pero tiene un carácter tan tranquilo, y no es cristiano, hermano. Usted no ha visto esos cristianos explosivos que nadie les puede decir nada, ni Dios, imagínense. En vez de sale en el mensaje algo que Dios quiere decirles para su bien y lo toman, hermano, como un ataque. Cuando el cristiano anda en el espíritu, es cristiano sincero, es honesto, es manso, es humilde, es paciente, es fiel. Y hermano, andar espiritual tiene la bendición de incluso atraer salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Tu matrimonio, la gracia, el don, tu familia, tus hijos, todo, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma.
¿Y qué le dice? Y que tengas salud. Entonces quiere decir, hermano, que el caminar en el Espíritu produce todo lo bueno. El caminar en la carne, hermano, produce, imagínense, produce muerte, lo mata todo, hermano. Mata el don, mata la gracia, mata el matrimonio, mata las finanzas, mata la salud, lo mata todo. Hermano, porque la carne todo lo mata. A los que andan la Biblia dice claramente que los que ponen la mente en las cosas de la carne han de morir. Último verso, verso 22 de Romanos 7. Porque en el hombre interior me deleito, que dice, con la ley de Dios. La delicia, el hombre, hermano, que ama la palabra, no importa, hermano, de quién venga, se deleita en la palabra leída y escuchada. ¿Sabe una cosa? Al espiritual nunca le gusta que le den por su lado. Al espiritual le gusta que le digan la verdad. Le gusta la verdad, se deleita con la verdad. Aunque le duela, se deleita. Lo disfruta porque le produce vida, el espiritual. Al carnal le gusta que le den por su lado, que le digan que todo está bien, aunque ande mal. Cuando le duele una verdad, se molesta, se enoja, lo toma como un ataque. Hermano, mire, esta es la tercera iglesia que pastoreo. En las 3 he visto, incluyendo esta, que en veces hay gente que se enoja por una verdad. Hermano, y mire, lo que yo jamás me esperaba, que alguien saliera ahí quemando llanta, imagínense. Que en vez de salir bendecido, contento, decir, híjola, estuvo fuerte el mensaje, me habló el Señor. Gracias, Señor, por hablarme. Hermano, el que anda carnal se enoja con la verdad. No le gusta la verdad, hermano. Al que anda espiritual, se deleita con la palabra. Se deleita, hermano, que le hablen la verdad, aunque le duela, disfruta la verdad. El carnal, hermano, mire, yo pensaba por un momento, pensaba precisamente acá en la congregación y decía, Señor, qué rico se pone el culto. Se pone el culto, porque mire, el que anda espiritual percibe las cosas del espíritu, eso dice. El hombre carnal no entiende las cosas del espíritu. El hombre carnal piensa, hermano, que el ruido y la algarabía y las luces y el humo y hermano, no. El espiritual es aquello tan especial que baja y usted siente y se empieza a mover. Y claro, como el alma es emotiva, también es emocional, se manifiesta y en veces aparecen las lenguas, hermano, y los gritos y los saltos y todo eso. Pero ¿dónde comenzó? En lo íntimo del toque del espíritu. Por eso le decía en un principio, vivir de emociones, hermano, creo que nunca ha dejado nada bueno. Mire, hay hogares que probablemente no tienen la abundancia de todo lo material, pero con lo que tienen están contentos. Con lo que son están contentos. Con lo que hacen están contentos. O sea que el carnal nunca tiene llene, hermano, nunca tiene llene. El carnal, hermano, mire, puede tener todas las cosas materiales, todas, pero nunca está contento. Porque lo que le da la alegría a los hijos de Dios es que esté viviendo conforme a las corrientes del Espíritu, esté produciendo los frutos del Espíritu. ¿Qué le produce a usted? ¿Qué le produce a usted perdonar? ¿Qué le produce? Paz, tranquilidad. Ah, qué rico, Señor. Qué rico que no sentí odio, que no sentí resentimiento. ¿Qué le produce a usted ser pacífico? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Mire, yo me he encontrado gente que ha sido de lo más terrible conmigo, de lo más terrible. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Échale ganas.
Me dijo un hermano que me hizo tanto daño, perdóneme, tranquilo, hombre, échale ganas, hombre. Lo importante es que estés echándole ganas para adelante. Pastor, que le entregué la iglesia allá en San Diego, hermano, que se llevó todo y habló porquería mía. A los 3 días que se llevó todo, me llama, pastor, voy a rentar un lugar, no tengo aseguranza. ¿Me presta la aseguranza? Claro que sí, hijo. Yo le llamaba Diótrefes, porque siempre quería ser el primero antes que yo. Y así, Diótrefes, no, claro, no le dije Diótrefes a él, va, pero le dije, está bueno, échale ganas. Ahí le di los papeles, lleva la aseguranza con tal de que agarres el lugar para las ovejas. Hermano, ¿qué te produce eso? ¿Qué te produce hacer un bien? Hay gente que se deleita en hacer el mal. Se deleita, hermano, en dañar la imagen, en hablar de otros, en destruir, se deleitan. ¿Usted cree que andan espirituales? No, hermano. El andar espiritual es deleitarse en hacer lo bueno, aunque te hagan males. Jesús es el ejemplo supremo. Aunque te hagan males. Si alguien habla mal de ti, pues tú habla bien de ellos. ¿Sabes qué? Voy a terminar con esto. Cuando el Señor me dijo en San Diego, porque bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Yo era vicepresidente de los pastores. Usted ya me escuchó esto, pero a mí no me molesta repetirle las mismas cosas. Me cansé, esos pastores no querían orar, no querían que nos enseñáramos. Yo les dije, turnémonos, hombre, si nos vamos a juntar todos los viernes a desayunar, ¿por qué no nos juntamos en un restaurante, que nos den el salón y nos turnamos, oramos un poco y después que uno enseñe, el otro viernes enseña a otro? No, nosotros queremos comer, decían. No más comer. Me cansé 2 años, hermano. Un día, hermano, estando en un monte ahí que se mira todo San Diego, precioso, estábamos orando con mis ayudas. Le dije, Señor, yo no voy a orar por esos ingratos pastores, Señor. No quieren nada, lo que quieren es nomás comer. Y entonces el Espíritu me habló, hermano, me dijo, porque bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Me quedé pensando, dije, ¿cómo es eso, Señor? Explícamelo. Me dijo, ora por ellos, no ores por ti, ora por ellos. Escucha, hijo, me dijo, lo que tú pidas por ellos te va a llegar a ti. Y si tú multiplicas tus oraciones por ellos, todo lo que tú pidas por ellos te va a llegar a ti. Entonces dejé de orar por mí. Y empecé a orar por ellos, Señor, te pido por fulano, sutano, mengano, perencejo, y agarré la lista, hermano, empecé a orar y empecé a ver que Dios me empezó a bendecir y a prosperar, hermano. Y me sentía bien, hermano, me sentía bien. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Cuando el hombre anda espiritual, el amor no busca lo suyo. El amor no se porta indecorosamente. El que anda carnal, hermano, ese, olvídate, las cosas del espíritu, no se deleita en las cosas del espíritu. No puede deleitarse en las cosas. ¿Cómo se va a deleitar en las cosas del espíritu? ¿Cómo se puede alguien deleitar en las cosas del espíritu? Se acaba de sembrar cizaña. ¿Cómo se puede deleitar a alguien en las cosas del espíritu? Se acaba de hablar de fulano, sutano, mengano, perencejo. ¿Cómo? No puede, hermano, es imposible. El hombre espiritual se deleita, vente Elmer, en las cosas del espíritu, es mostrando los frutos del espíritu que tienen que ver con el amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Soporta las injusticias, soporta los malos momentos, soporta, hermano, las calumnias, las humillaciones, todo lo soporta, todo, hermano. Y no busca vengarse. El que anda en el espíritu es pacífico. Quiero pelear, ¿no? ¿Por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a pelear si somos hijos de Dios?
Es fácil bajarse de la cruz, hermano, y agarrarse a golpes con alguien. ¿Pero qué gana uno? El que anda en el Espíritu es paciente. No lo sacas, hermano, de sus casillas. Tiene dominio propio. Tiene esa paciencia que muchas veces la ha aprendido en medio de tribulaciones. Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado. El carácter probado produce esperanza y la esperanza no desilusiona. Es imposible, oiga lo que le voy a decir, es imposible decir que uno es espiritual cuando anda con un carnal. Tú eres pacífico y andas con un peleonero. Tú eres prudente y andas con un chismoso. No puedes decir que eres espiritual. No pueden caminar dos juntos. O son los dos carnales o son los dos espirituales. No hay vuelta de hoja. No, a mí me gusta andar con él. A él le gusta matar gente. A mí no, a mí me gusta orar para que resuciten. No es cierto, hombre. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es imposible. Es imposible que un espiritual y un carnal puedan convivir. No se puede. Se oponen uno al otro. O preguntémosle al diablo si él puede sentarse en la mesa con Jesús. Imposible. Odia a Jesús. Es imposible. Es imposible, hermano. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y no se puede pretender ser espiritual, hermano, cuando se están haciendo obras de la carne. No, es imposible. Y aquí no podemos estar en término medio. O caminamos en el espíritu o caminamos en la carne. Y vamos a actuar de acuerdo a cómo caminemos. Si caminamos en el Espíritu, las cosas del Espíritu nos deleitan. Pero no es solamente adorar a Dios, no solamente orar, no solamente ayunar, no solamente danzar, no solamente que Dios nos use, sino es mostrar el carácter de Cristo. Somos benignos, bondadosos, fieles, mansos, dominio propio, pacíficos, pacientes. O somos carnales, impuros, idólatras, manipuladores, sembramos enemistades, somos peleoneros, nos enojamos fácilmente, competimos con otros, nos gusta dividir, nos gusta crear disensiones. Hermanos amados, nosotros nacimos de nuevo para una nueva vida. El vestido no cambia a la mujer en su totalidad. Es su ser interior. Como dice, así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres de Dios, estando sujetas a sus maridos. La corbata no nos cambia, el edificio no nos hace una iglesia calidad. No, es la clase de gente que allí se congrega. Voy a terminar con esto, lo acabo de decir. Dime con quién te juntas, dime quiénes son tus amistades y te diré quién eres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, eterno Dios, por tu palabra.
Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, tu palabra me sostiene. Día con día, tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, tu palabra me sostiene. Día con día. Padre, gracias. Mi oración y mi deseo es que esta noche hayamos podido entender un poquitito qué es caminar en el Espíritu y qué es caminar en la carne. Gracias, eterno. Tu palabra permanecerá en mí. Sí, oh Dios, tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, tu palabra me sostiene. Día con día. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos. Gracias por enviar tu palabra, Señor. El que anda en el Espíritu jamás se sentirá bien haciendo las obras de la carne. El que anda carnal jamás se sentirá bien haciendo las cosas del Espíritu, porque no podrá hacer las cosas del Espíritu. Gracias. Tu palabra, Señor, sea bendita por siempre. Gracias. La Escritura dice en Isaías: el que es bendecido en la tierra es bendecido por el Dios de la verdad. La verdad nos bendice. Llévate esta palabra en tu corazón, dale una ofrenda de palmas al Señor. Dios